Iniciar entonces nuestra sesión de hoy. Y hoy día ya sí vamos a entrar de lleno al curso, ¿no? Vamos a entrar a lo que tiene que ver ya con el libro de Daniel en sí mismo. Yo les invito a que me acompañen en la presentación de hoy. Déjenme mirar acá. Y bueno, hoy entonces entramos a la lección número uno, que es la lección que ustedes tienen en el texto del alumno y que, deje agrandarla. Ahí sí. Y que corresponde al título de La educación de Daniel y sus tres amigos en la corte de Babilonia, que es específicamente lo que vamos a dedicar estos 45, 50 minutos de presentación. Em, Primero vamos a ver los objetivos que se plantean en esta primera lección y que si ustedes ya tuvieron ocasión de mirar el texto, son dos. Básicamente, el primero tiene que ver con comprender las circunstancias en las cuales Daniel y sus amigos reciben la educación pagana en Babilonia, es decir, el contexto que rodea a este primer capítulo, y luego, como un segundo objetivo de esta primera sesión, es que el alumno sea capaz de entender, de captar el mensaje central de este capítulo inicial, y que nosotros lo vamos a tratar, y también es tratado así en el texto, porque el capítulo uno nos da la ventana, ¿no? Para poder observar todo lo que viene a partir del capítulo 2 hasta terminar el capítulo 12. Es decir, todo el capítulo uno nos va a dar una serie de información que va a ser muy importante para que nosotros podamos comprender qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a Daniel para escribir este texto. Lo que pretendemos abarcar en esta primera sesión vamos a hacer una introducción general al libro de Daniel, repasando brevemente lo que mencionamos la semana anterior. Luego vamos a mirar el contexto histórico, el contexto literario también, a qué género literario corresponde lo que estamos revisando. Un breve análisis también del texto del capítulo uno y como la segunda parte o parte final de nuestra presentación de hoy tiene que ver con la clasificación o la ordenación que tiene el texto para nuestra comprensión, ¿no? Y que a juicio del autor lo divide en tres grandes bloques temáticos. El primero que él llama la prueba, segundo, una prueba desafiante, en tercer lugar, el triunfo divino. Si ustedes se fijan también en el texto que ustedes tienen, la última parte habla de textos referenciales y que dice relación con textos de otros libros sagrados que usted puede ir comparando con la historia de Daniel, es decir, dónde está el sustento bíblico para comprender, ¿no? Y por cierto, la veracidad del relato de Daniel lo vamos a encontrar también en una serie de textos bíblicos que están dados en esta primera sesión. Así que sin más, hermanos míos, vamos a entrar entonces a la introducción breve al libro de Daniel. Este libro de Daniel, hermanos, es muy interesante por varios aspectos. El primero eh, tiene que ver con que es uno de, de los pocos libros de la Biblia que, por ejemplo, tiene está escrito en dos idiomas. La primera parte, capítulo uno hasta el inicio del capítulo 2, tal vez la mitad del capítulo 2, del capítulo 2, versículo uno, está escrita en el hebreo tradicional, ¿no? Del pueblo del Señor. Pero desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito en arameo. Y luego, del capítulo 7, por la mitad del capítulo 7, nuevamente retoma el idioma hebreo. Lo que marca una curiosidad muy interesante, pero nosotros entendemos como hijos del Señor que nada es casual, sino que todo tiene un sentido, ¿no? Y del cual vamos a mencionar cuando lleguemos al capítulo 7, si el Señor lo permite. La introducción al libro que ya hicimos la semana anterior. mm, Estuvimos revisando un poco el contexto histórico que vamos a ver que nos va a servir para cuando vayamos al texto ahora mismo, en un ratito más, en la lectura que vamos a hacer de él.
Y el autor sugiere en esta introducción que él hace en el capítulo 1, dice que es posible entender en el libro de Daniel, en este capítulo 1, tres épocas o tiempos que son distintos, ¿no? O tres momentos distintos, tres escenarios distintos en el mismo capítulo 1. Y él nos habla desde el tiempo que son deportados, ¿no? Son exiliados, más bien son traídos como esclavos, ¿no? A Babilonia muchos habitantes de Jerusalén. En segundo lugar, las pruebas que deben pasar los amigos de Daniel, específicamente lo que tiene que ver con la prueba del horno de fuego. Eh, y en cuanto a Daniel mismo, ¿cierto? La prueba del foso de los leones. Y el autor dice que en cada una de estas tres experiencias que son fundamentales en todo el libro de Daniel, eh, es importante mencionar cómo Dios obra, cuál es el sentido del actuar de Dios y por qué siempre triunfa Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, es interesante porque si no tenemos las herramientas de comprensión histórica que son claves, como mencionábamos la semana anterior, para el libro de Daniel, va a ser difícil porque difícil de entender porque Daniel es un libro histórico. Sé que muchos hablarán y entenderán y probablemente defiendan la postura de Daniel más bien como un libro profético. Por cierto que tiene mucha profecía. Otros dirán que es un libro apocalíptico, sí, también tiene mucha acerca de literatura apocalíptica. Pero también Daniel, del capítulo 1 hasta el 6 es un libro eminentemente narrativo, es un libro totalmente histórico. De hecho, yo les invito a que vayamos al libro de Daniel para que en conjunto vayamos viendo algunas cosas que son interesantes. Este curso no es de exégesis bíblica, tampoco de hermenéutica, pero sí vamos con algunos sencillos pasos que podemos ocupar para cualquier lectura que nosotros hagamos de la Sagrada Escritura, poder tener una comprensión acerca de lo que nos dice el texto. Y vamos a partir entonces con lo siguiente. El libro de Daniel, en el capítulo 1, comienza con lo que nosotros llamamos en teología un indicador de tiempo. Es decir, va a situar cronológicamente en qué época se está escribiendo este libro. Y es así, por ejemplo, si usted va al capítulo 1, versículo 1, le sugiero por favor que tenga las Sagradas Escrituras abiertas para que podamos ir a la lectura también del texto mismo. Y aunque está ahí en la lámina el versículo 1, yo quisiera pedir a algún hermano o hermana voluntaria que por favor pudiera abrir su micrófono y leer el versículo 1. Acá Ojalá tengo ya. ojalá en la versión del 60, por favor. Esa tengo ya, acá. Amén. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Amén. Gracias, hermano. Entonces, el libro comienza con un indicador de tiempo. Nos sitúa cronológicamente en una época. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer nosotros para entender el libro? Ok, entonces vamos a ubicar eh, cuándo viene Nabucodonosor e invade Jerusalén. Bueno, ahí, por cierto, vamos a tener que recurrir a libros de historia, ¿cierto? Bueno, algunos, la internet también nos hace mucho más fácil todo, así que incluso lo podemos ver por la misma internet, ¿no? Como algo rápido. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya nos está diciendo el libro cuándo empieza y qué época vamos a abarcar en este libro, en este estudio. Y además que es muy importante porque el libro, el capítulo 1 también termina con otro indicador de tiempo. Entonces, todo lo que pasa en el capítulo 1, hermanos, que son 21 versículos, ocurre en un periodo determinado de tiempo que ya vamos a ver, ¿no? A cuánto corresponde. Vamos a situar, yo les voy a ahorrar el trabajo de buscar a Nabucodonosor cuando él asciende al trono y comienza la conquista de Jerusalén. Vamos a situar este periodo histórico más o menos en el año 606 al 605 antes de Cristo. Ahora, yo mencionaba también que no solamente nosotros cuando vamos a los textos tenemos que fundamentarnos en la historia o en textos extracanónicos, la misma Sagradas Escrituras nos provee
herramientas suficientes y necesarias para corroborar, ¿no?, lo que la misma dice. Por ejemplo, según de Crónicas, capítulo 5 y siguiente, um, tiene un texto de equivalencia, ¿no?, que dice: cuando comenzó a reinar Joaquín, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Bueno, lea el versículo 7, dice: y también llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Y este versículo es muy importante, no vamos a hacer un exégesis de él, pero ténganlo presente porque este texto también nos va a dar luz acerca de lo que está pasando ahora en el capítulo 1. Entonces, lo primero, contexto histórico. Vamos a revisar un libro que fue escrito en el siglo VI antes de Cristo y que ocurre eh, con un hecho histórico comprobable, ya sea por la historia uh, um, universal, como también por otros textos bíblicos, lo que nos da certeza y seguridad de lo que nos va a decir Daniel es efectivamente verdadero. Um, el capítulo 1 también termina con otro indicador de tiempo, ¿no? Nos dice que el versículo 21 dice: continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces comienza el capítulo 1 con Nabucodonosor y termina en la época de Ciro. ¿Quién es Ciro? Bueno, Ciro también lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, especialmente en los libros proféticos, que van a profetizar acerca de este Ciro que Dios va a utilizar como una herramienta, ¿no?, como un martillo para castigar al pueblo del Señor, pero que también, por cierto, va a permitir eh, la vuelta del pueblo del Señor de Babilonia a su tierra, o parte del pueblo del Señor. ¿Quién es Ciro? Bueno, Ciro es un rey persa. Eh, Ustedes pueden buscar también la definición acerca de él en los textos de historia o también en la misma internet. Ahora, esto es importante. ¿En qué año conquistó Babilonia? Ciro, ¿en qué año conquistó Babilonia? Y por cierto llega hasta Jerusalén, a Israel. Esto fue en el año 539 antes de Cristo. Entonces, mire, ya tenemos una pista muy importante para el capítulo 1 de Daniel, porque abarca, ¿cuánto tiempo abarca el periodo del capítulo 1? A ver, a los hermanos matemáticos, ¿cuánto tiempo tenemos en este capítulo 1 que transcurre? ¿Cuántos años? ¿Cuándo empieza la historia? Dijimos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué año es ese? ¿Se acuerdan que lo mencionamos? El 605. Muy bien, muy bien. Y ahora estamos en el 539, 66. 66, casi 67 años, ¿no? Eh, Estas fechas, hermanos, son aproximadas. Según la tradición, especialmente la tradición judía, a través del Talmud, dicen que son 70 años, ¿no? Ustedes recuerdan que el número 7, 70 es muy importante en la tradición judía, pero vamos a quedarnos con esta aproximación entre 67 y 70 años, que es la historia que se nos va a relatar en en el capítulo 1 que introduce el libro de Daniel. Ahora, es muy importante además esto, lo siguiente, hermanos. Piense que Daniel es un joven que es traído desde Israel a Babilonia. Cuando hablo de Israel me refiero al concepto de país, no de la región de Israel. Eh, Porque Daniel viene de Judá. Entonces, eh, habrá sido un joven adolescente, tal vez unos 14, 15 años. Y si a eso le sumamos, ¿cierto?, el periodo de tiempo en el cual Ciro conquista Babilonia y llega, por cierto, hasta Israel, eh, al final del capítulo 1, en el versículo 21, Daniel es una persona de más de 70 años, ¿no?, más de 80 incluso. Y ese es un dato muy interesante, ¿no?, porque nos va a hablar de toda una vida de Daniel al servicio real, en este caso de Babilonia, posteriormente de los persas, pero por cierto, por sobre todo, al servicio del Señor. Es una vida muy larga. Por lo tanto, este capítulo 1 ya nos sitúa, ¿no?, nos prepara el escenario.
Esto ocurre en un periodo de 70 años, más o menos, en que Daniel va a ser el personaje central. Por lo tanto, a partir de esa premisa, vamos a empezar a interpretar todo lo que viene hacia adelante. ¿Qué es lo que viene? Bueno, veamos otras cosas que son interesantes. Si alguien puede leer el versículo 2, por favor, del capítulo 1 de Daniel. Acá dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, gracias, hermano mío. Y aquí tenemos varios indicadores que son muy importantes para nuestra comprensión futura del libro de Daniel. Primero, la más importante. No, ojalá la más importante para un ratito más adelante que lo vamos a tocar. Pero la segunda, el segundo dato interesante que se nota acá es que dice que los utensilios se refiere a todos los utensilios sagrados del templo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Podemos mencionar unos 2 o 3 utensilios sagrados del templo de Jerusalén? ¿Quién se acuerda? Unos 2 o 3 artículos religiosos de uso religioso del templo. La mesa de la proposición, ¿puede ser La uno, no? mesa de los panes de la proposición, la menorá, ¿cierto? Que debía estar el candelabro, ¿cierto? Que debía estar permanentemente encendido. El altar de los holocaustos, tenemos también los vasos, ¿no? Sagrados. Entonces, dice que todo eso con un valor religioso mucho, mucho importante, dice que son tomados del templo y son llevados a dónde, lo tengo subrayado con amarillo ahí. ¿Dónde son llevados? Sinar. Dice a la tierra de Sinar. Sinar. ¿Se acuerdan ustedes qué es la tierra de Sinar? Lo tenemos en Génesis capítulo 11. ¿Qué pasa en Génesis 11? La Torre de Babel. La torre de Babel. Y dice el versículo 2 que, de Génesis 11:2, dice que en la tierra de Sinar, en el valle de Sinar, los hombres comenzaron a construir, ¿qué cosa? Una torre. ¿Y esa torre qué significa, hermano? Desde el punto de vista teológico, ¿qué era esa torre? ¿Qué pretendía? Era como la idea era llegar a Dios. Eh, Era como la exaltación del ser humano, una cosa así. Era decir, no tenemos Dios, somos igual a Dios, ¿no? Es una rebeldía contra Dios. De hecho, si usted sigue el relato de Génesis 11, dice que el Señor, a causa, ¿cierto?, de este pecado de querer nuevamente llegar hasta el Señor y ser como Dios, porque eso es lo que el hombre quería, ¿no? Ser un Dios, dice que los confundió y ahí viene el origen de las diferentes lenguas. Entonces, mire, acá hay un dato mucho, mucho, muy importante que también nos va a ayudar y ténganlo presente en toda la lectura del libro del Daniel hasta el final. Y es que esto ocurre nuevamente por rebelión del hombre, y donde se llevan los utensilios del templo del verdadero y único Dios, son llevados a esta tierra donde se edificó esta torre de los hombres que querían ser igual a Dios, y que se colocan como ofrenda en el templo de los dioses babilónicos. Recuerden ustedes que los templos, en los templos de los dioses paganos, cuando se colocaban los tesoros de otros templos, significaba la supremacía de ese Dios. Entonces, lo que nos está el segundo indicador, el primer indicador es de tiempo, ya sabemos, esto ocurre en el siglo VI antes de Cristo. El segundo indicador es que esto ocurre en base a una nación que desde el Génesis viene siendo identificada como una nación pagana, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que va a ocurrir, a lo menos en el capítulo 1, ocurre en una nación pagana. Luego va a volver el relato nuevamente, pero para que tengamos en cuenta esto, es una nación pagana y esto es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Ahora, otro hecho que es interesante que nosotros tenemos que tener un tercer elemento para mirar todo el libro de Daniel, tiene que ver con algunos indicadores que nos preparan para la lectura y la comprensión del libro. Primero, entender el contexto de la deportación. ¿Por qué son deportados los judíos, hermanos, los israelitas? ¿Alguien sabe? ¿Por qué Nabucodonosor vino y los tomó
derribó las murallas de Jerusalén, tomó las cosas del templo y se las llevó, y no solamente eso, sino que además toma cautivos jóvenes específicamente de las mejores familias de Israel y se las lleva a Babilonia. ¿Cuál es el origen de todo eso? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Se acuerdan cuando leímos Segunda de Crónicas que está, aquí se menciona un rey muy específico? Al rey Joaquín o Joacim. Cuando leímos el texto de Crónica, ¿qué es lo que se nos dice acerca de Joacim? Vamos a retroceder. Ahí. ¿Qué es lo que se nos dice acerca de Joacim? ¿Qué hizo Joacim delante de los ojos del Señor? Dice, comenzó a reinar a los, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Amén. Amén, 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 amén. Entonces este es el contexto, hermanos. Israel ha hecho lo malo delante del Señor. ¿Qué es lo malo que Israel ha hecho? Bueno, no, yo sé que ustedes saben mucho de Biblia, no lo vamos a repasar, pero es una época en que los profetas denuncian precisamente la falta de adoración del pueblo, la falta de fe del pueblo en el Señor. Se han reemplazado en muchos lugares la verdadera adoración del Señor por otras, en fin. Entonces, este último rey es un rey que hizo lo malo delante del Señor y por lo tanto Dios va a levantar una vara, ¿no?, que va a castigar a su pueblo. Ahora, no debemos, y esto es lo que Daniel quiere responder, hermanos, a sus auditores originales. ¿Quiénes son sus auditores originales? Todos aquellos que están en el exilio en Babilonia ahora. Y Daniel va a tratar de responder esta pregunta. Nosotros estamos aquí porque desobedecimos al Señor. Esto es fruto de nuestra desobediencia. Y la pregunta de Daniel es, y la que va a responder en este libro, ¿pero el Señor nos va a castigar para siempre? ¿O tiene un objetivo el que nosotros estemos aquí hoy? Y esa pregunta, hermano, va a traspasar todo el libro de Daniel como un hilito rojo, ¿no? Y Daniel va a estar respondiendo esa pregunta. ¿El Señor nos va a castigar para siempre? Bueno, vamos a ver en el versículo 12 o a medida que, al capítulo 12 a medida que vayamos avanzando en el libro. Entonces, esto ya sabemos el siglo, sabemos por qué, y sabemos también que esto ocurre en una nación pagana. Ese es el contexto, una nación pagana. Eh, y qué significa, qué importancia tiene que se mencione que sea una nación pagana? Bueno, tiene que ver en el sentido de que todo lo que va a pasar ahora en la historia de Daniel, a lo menos en el capítulo 1, va a suceder dentro de este contexto de paganismo. ¿Quién es el personaje central del capítulo 1? Daniel, ¿no? Daniel, Daniel. ¿Qué es lo que se nos dice acerca de Daniel? Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4 acerca de Daniel? ¿Cómo es Daniel? Yo lo tengo. Por favor. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ok. Entonces, lo que leyó nuestra hermana Nirvana, ¿qué podríamos decir de Daniel? Es un tipo intachable en su vida moral, joven, ¿no? Intachable en su vida moral. Además, no solamente eso, dice que era de buen parecer, o sea, un físico, una cara agradable. ¿Qué más se nos dice acerca de él? Bueno, podemos deducir también, y como lo vamos a ver más adelante, incluso por el nombre que él tiene, que él y su familia son fieles devotos de la adoración al Señor, ¿no? De hecho, su propio nombre lo tiene. Y ese otro tips, para que ustedes hagan estudios bíblicos, los nombres que aparecen en los relatos o los textos bíblicos también tienen importancia. Y es importante que ustedes con una equivalencia, en Internet tenemos una herramienta muy potente que es un interlineal de Strong, ¿no?, que está en línea y le traduce los textos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento al español y ustedes pueden los nombres, las palabras, muy interesante. Y cada vez que usted vaya al texto bíblico y aparezca el nombre, trate de ir y descubrir qué significa ese nombre porque también nos habla. Y en este caso, Daniel, por el nombre que él tiene,
nos da la idea que sus padres y él eran fieles devotos de la religión del Señor. Veamos otra característica de Daniel, versículo 6, hermana Nirvana. Amén. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Se nos da otro dato acerca de la ¿verdad? ascendencia, ¿no?, de Daniel. ¿Cuál es su ascendencia? De Judá, De Judá. ¿Y qué significa que venga de Judá? de la tribu del rey David, ¿no? Era de la tribu que nosotros podemos decir era la más identificada, ¿no? La más importante, la que, y a lo largo de toda la historia bíblica, ¿cierto? La que siempre tuvo una fe, ¿no?, a toda prueba en la historia del pueblo del Señor. Entonces viene, como diríamos el Nuevo Testamento, haciendo símil con el apóstol Pablo, viene de lo mejor, ¿no?, de la tradición judía, este Daniel, ¿no?, en cuanto a su nacionalidad y en cuanto a su religiosidad. Y por último, el versículo 8, hermana Nirvana. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ok. Aquí este contaminarse tenemos que entenderlo, hermano, dentro de lo que nos indica el Levítico capítulo 11, ¿no?, que tiene que ver con los alimentos puros e impuros. Y si Daniel observaba este mandamiento de Levíticos 11, ¿qué nos dice acerca de su religiosidad? Que era un devoto, ¿cierto? Que mantenía la fe del pueblo del Señor. Entonces ya tenemos, el personaje central es un joven adelantado mucho más que sus compañeros, de buen parecer, intachable, de la mejor tradición religiosa del pueblo del Señor, de la tribu judía, y además, o de Judá, y además es un observador, es decir, un practicante de la religión judía, ya lo sabemos por qué, está haciendo alusión al Levítico en cuanto a las comidas, y por eso que él se excluye de comer comidas contaminadas, ¿no? Pero dijimos que Daniel está escribiendo este libro para los que están sufriendo en Babilonia, porque vivir en el exilio, en condiciones de esclavitud, debe haber sido una carga muy fuerte para el pueblo del Señor, como lo es para cualquier ser humano, por cierto. Pero Daniel, y esto me encanta de Daniel, nos deja en versículo 2 y en el versículo 9 un detalle que a veces se nos pasa a nosotros en la lectura. Que esto que está sucediendo, dice Daniel, esto que nos está pasando a nosotros, ya sabemos, es producto del castigo por abandonar la adoración del Señor, pero esto sucede simplemente como un castigo. Fíjense el versículo 2, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joaquín. ¿Qué nos dice de entrada al versículo 2? Que todo esto que está pasando y que va a pasar en la historia del pueblo del Señor no es casualidad, no es un accidente en la historia, sino que es el Señor quien lo permite. Es el Señor quien está, y vamos a ver más adelante, que es el Señor el que ha decretado incluso cómo tienen que suceder las cosas en la vida del pueblo del Señor. Muy interesante. Y mira el versículo 9. Dice el versículo 9 nuevamente, ¿quién es el que pone en gracia delante de los oficiales caldeos, de los oficiales babilónicos, a, a Daniel? Dice que es Dios. O sea, Daniel dice, hermanos, todo esto que está sucediendo y que va a suceder en el futuro, en los diferentes capítulos, es porque Dios lo está guiando. Dios tiene el control. Dios está dirigiendo. Dios está utilizando, y vamos a ver más adelante, claro, sin duda alguna, cómo Dios va a utilizar a los gobernantes para sus propósitos santos y divinos. Luego, en cuanto a la estructura narrativa del libro de Daniel, ya hemos dicho que podemos definir o dividir el libro de Daniel en dos grandes bloques. Uno del capítulo 1 hasta el 6, que algunos llaman histórico o narrativo, y desde el verso 7 hasta el 12, que algunos llaman apocalíptico o profético, ¿no? La división que hay. Sin embargo, en el mismo texto que nosotros estamos leyendo,
eh, encontramos algunos tipos, ya vamos a definirlo como de tipo narrativo, porque nos está detallando, ¿cierto? Está haciendo una narración de un hecho histórico muy importante para el pueblo del Señor. Y además, en el versículo 20 se utiliza una figura que la vamos a encontrar muchas veces también en la Sagrada Escritura o en otros pasajes, que es una hipérbole, ¿no? Que es la exageración de un dato o de alguna característica. Por ejemplo, eh, ahí se nos dice en el versículo 20, si alguien lo tiene a la mano y lo puede leer, dice que, leámoslo mejor para que no me crean a mí, leámosle a la palabra. ¿Qué dice el versículo 20? Yo lo tengo. Ujú. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ok. Mire qué interesante, dice que más sabio y más entendido, 10 veces, ahí estamos usando una hipérbole, ¿no? Para destacar lo sabio que era Daniel en comparación con todos los brujos de los caldeos, ¿no? Yo voy a usar la palabra brujo siempre porque eso es lo que eran. Bueno, en cuanto a la estructura del relato mismo, el capítulo uno. El capítulo uno, y ustedes ya vieron en el libro que ustedes tienen, que el autor de ese texto lo divide en tres grandes bloques temáticos, que son los mismos que estamos utilizando ahora. Primero, versículos uno y 2, que es lo que nosotros podemos llamar el primer escenario del capítulo uno. ¿Y cuál es el primer escenario? Tenemos el sitio de Jerusalén. ¿Y qué sucede en el sitio de Jerusalén? Primero, ya sabemos, Dios lo permite. Dios puso en las manos de Nabucodonosor al rey Joaquín, ¿no? No es voluntad de Nabucodonosor, no es voluntad del rey caldeo de conquistar Babilonia. El Señor puso a este rey y a la ciudad, por cierto, en manos de este rey. Así tenemos que entender este libro. En segundo lugar, en este sitio que se hace, se nos indica que se llevan los utensilios del templo. Hermano, que no se nos pase por alto este detalle. Porque llevarse los utensilios más sagrados del templo del Señor significaba que ahora los que se quedaron en Jerusalén, aunque se quedaron con el templo, no podían tener culto, no podían hacer nada, no había sacerdocio, no había adoración, porque todo lo que era sagrado para el desarrollo del culto se lo habían llevado. Entonces, un dato no menor, aún los que están en el exilio no pueden adorar y los que se quedaron en Jerusalén tampoco pueden adorar. O sea, es mucho dolor. No, no solamente es el exilio, no solamente es separar a las familias, sino que además dejan al pueblo del Señor sin religión y toman los utensilios y los colocan como trofeos de guerra religiosa delante de los dioses babilónicos y caldeos como un triunfo de la superioridad de los dioses caldeos. Y esa es la pregunta que estaba en los exiliados de Babilonia. Entonces, ¿los dioses babilónicos son más grandes que el Señor? ¿Tienen más poder que el Señor? Y Daniel está empezando a responderle, momentito, esto que está pasando es porque el Señor lo ha permitido. Y ya vamos a ver, a medida que vayamos avanzando, por qué lo permite y cuál es el final de la historia, ¿no? De todo esto. Entonces, además, en estos primeros versículos uno y 2 encontramos a tres personajes importantes. Dios, que es el que está haciendo la historia, Joacim, rey de Judá, y el rey Nabucodonosor, en estos primeros dos versículos. Y ahí ya tenemos para predicar 10 sermones, pero lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es estudiar la introducción, y esto no es un curso de hermenéutica ni exégesis, así que estamos estudiando el libro de Daniel. El segundo escenario, ya partimos, versículos 1 y 2, todo esto sucede en Jerusalén, ¿no? Son tomados los jóvenes, llevados, el templo es saqueado, y Jerusalén es sitiada, lo que significa también que tienen que haber derribado las paredes, ¿cierto? Los muros de Jerusalén, en fin. Pero a partir del verso 3 y hasta el 17, en estos 70 años de historia, hermanos, son 70 años el capítulo 1, 67 más exactamente, pero dijimos vamos a redondear en 70. En estos primeros 70 años, ahora, desde el versículo 3 hasta el 17, la historia ocurre y se traslada a la tierra de Babilonia, de los caldeos, a la tierra del valle de Sinar, una nación pagana
antagónica al pueblo del Señor, antagónico a Dios. ¿Y qué es lo que sucede en esta estadía en Babilonia? Bueno, primero, el intento de la reeducación de los jóvenes que son llevados hasta Babilonia. Esto es interesante, hermanos, porque Nabucodonosor no va a ser el único rey en la historia. Generalmente cuando los reyes conquistaban los países o las naciones en esta época, bueno, y también se hace hoy día, aunque no de la misma manera, pero la idea es que aquellos súbditos que son tomados como a la fuerza parte de su reino, en este caso a los pueblos que son invadidos, se les trataba de reeducar, ¿no? De que aprendieran, abandonaran sus religiones antiguas, que aprendieran otras cosas. Y en el caso de estos jóvenes que son llevados a Babilonia, eso es lo que está en la mente, ¿no? Preparar a estos jóvenes en la ciencia, en la astrología, en la historia, en la medicina, en la cultura de los caldeos, que no era poca, hermanos, ¿no? En ese sentido, los caldeos, los babilonios, eran muy adelantados en la astronomía, en la medicina, ni qué decir en la arquitectura, ¿no? Eh, de hecho, Babilonia fue considerado durante mucho tiempo una de los famosos jardines, ¿no? Fueron considerados durante muchos años una de las siete maravillas del mundo. Así que no nos sorprendamos de el adelanto, ¿no? Que tenía en cuanto a la construcción, la arquitectura, las calles, el ejército, ¿no? Caldea. Y estos jóvenes van a ser educados en el idioma, en la escritura, en la ciencia, en fin, ¿no? Todo lo que sea la cultura pagana. Y aquí comienza la lucha. ¿Serán los hijos del Señor? ¿Asimilarán la cultura pagana babilonia que se les quiere imponer? Salmo 137 me gusta porque dice que cuando estaban los cautivos en Babilonia, dice que los babilonios les decían, cántenos, pues canten las canciones que cantaban allá en Sión. ¡Wow! Y es como vamos a cantar. Estamos tristes acá, estamos sufriendo. Estoy parafraseando lo que dice el Salmo, no lo dice literal. Eh, entonces, la idea era, lo que está en pugna y la lucha que nos va a mostrar Daniel es, ¿nos vamos a someter a la cultura pagana? Estamos en Babilonia, pero ¿nos vamos a someter? ¿Vamos a aprender de ellos su cultura y nos vamos a asimilar con ellos? ¿Vamos a contaminarnos con su comida? Porque esa es la lucha. No es tanto la comida como un elemento físico, sino más bien nos vamos a culturizar nosotros también aquí en Babilonia. ¿Vamos a abandonar nuestras costumbres? ¿Vamos a abandonar nuestra religión? Bueno, del versículo 3 hasta el 17 de esta historia que sucede en Babilonia, Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Daniel se opone a contaminarse, a participar de las comidas eh, impuras desde la perspectiva de la religión judía. Por lo tanto, Daniel habla con el jefe de los eunucos. Ahí también tenemos que entrar a, a los ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? Un hombre castrado, Ah, sí, muy bien. ¿Y por qué se castraba? ¿Alguien sabe, no? No era para que cantaran más lindo. porque Para que tenían que vivieran por cuidar ser de las reyes. mujeres. Oh, sí, porque eran oficiales de mucha confianza de los reyes y por lo tanto tenían libre acceso a todas las dependencias del palacio. Y eso incluía los harenes, ¿no? Donde estaban las esposas de los reyes, ¿no? Entonces tenían que ser hombres de confianza, no que sean, generalmente se piensan que eran afeminados, no era esa la idea. De hecho, eran guerreros portentosos, jefes de las guardias, muchos de los eunucos, que en algún momento, por cierto, a causa de su castración, se hacían figuras, ¿no? Con respecto a su homosexualidad, pero no es el tema. Pero sí, eunuco era un hombre de confianza, un oficial de confianza de los reyes. Y dice que Daniel habla con este principal oficial eh, y le propone un trato. Ustedes ya lo ven en el texto, no estamos haciendo un exégesis. Versículo 11-14 dice que l- luego de hablar con el oficial, a cargo de todo, que era este eunuco, dice que después habla con otro oficial de menor rango, un soldado tal vez, y le hace esta propuesta en cuanto a la comida, ¿no? Se acepta la propuesta de estos jóvenes, de Daniel también, eh, verso 17 termina diciendo que Dios da la sabiduría suficiente a estos jóvenes para enfrentar, ¿no? Lo que está sucediendo.
Y en esta segunda parte del versículo 3 hasta el 17 tenemos varios personajes. Daniel, Azarías, Ananías, Baltasar, el eunuco, Melzar, que es el soldado, ¿cierto? Que está a cargo específicamente de Daniel, y Dios, ¿no? Nuevamente. Y aquí tenemos el argumento teológico que va a alumbrar el libro. ¿Y cuál es el argumento teológico, doctrinal, religioso que alumbra el libro? Es el paganismo. ¿Lo vamos a abrazar? ¿El paganismo va a triunfar por sobre la religión del Señor? Y eso, de a partir de ahora, el capítulo 12 en adelante, que vamos a ver la semana entrante, si se lo permite, vamos a ir viendo cómo se va dando esta batalla entre el paganismo y la religión del Señor. Y el llamado que Dios hace a través de Daniel al pueblo del Señor que está en el exilio. Avanzamos al último escenario del capítulo 1, que va de los versos 18 hasta el 21, que todavía estamos en Babilonia, pero ahora sucede en un punto más específico dentro de Babilonia, que está dentro del palacio real mismo. Y eso está de los versos 18 hasta el 21. Tenemos la conversación entre Nabucodonosor, Daniel y sus amigos, y Dios, perdón, y Nabucodonosor al ver que Daniel era 10 veces más sabio y más entendido que todos los brujos y astrólogos que había en Caldea, lo coloca a él y a sus amigos en puestos de importancia de administración en la corte real. Entonces, en este tercer escenario, el capítulo 1, encontramos a Daniel, los amigos de Daniel y el rey. Ahora, no lo mencioné en el escenario anterior, pero no solamente es la comida. Recuerden que a los amigos de Daniel, que lo acompañan, ¿no? A Azarías, Ananías, Baltasar, hay un intento también de cambiar sus nombres. O sea, se los cambian y les dan nombres caldeos. Averigüen, cuando tengan un tiempito, qué significa, ¿no? La traducción de los nombres caldeos al español. Entonces hay un intento, no oculto, de imponer el paganismo al pueblo del Señor. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar con esto. En cuanto al texto mismo, dice el autor, y lo divide así, del verso 1 hasta el 7, como la prueba difícil, titula nuestro autor del texto, que estos cuatro jóvenes hebreos, nosotros estamos hablando de cuatro jóvenes hebreos, que son los que aparecen en el relato, pero no fueron cuatro los que fueron a Babilonia, no, fueron miles, miles de jóvenes que fueron llevados a Babilonia para ser aculturizados según el paganismo. Y estos cuatro jóvenes, ¿cierto? Eh, Son llevados junto a miles de otros judíos hasta las tierras de Babilonia. El templo es saqueado. Ya vimos que la connotación religiosa es dejar a los que se quedan ahí en Jerusalén, que normalmente era la gente de más edad, aquellos que no podían transportarse o aquellos que simplemente eran inservibles para los planes que tenían Nabucodonosor, quedan ahí, pero quedan sin la posibilidad de seguir adorando al Señor. Recuerden que en la época que estamos hablando, los objetos religiosos que están dentro del templo tienen un uso litúrgico. Y si no estaban, no podía haber adoración, ¿no? No como ahora el Señor ya nos enseñó, ¿cierto? En el Evangelio, Juan capítulo 4, que ahora ya no se adora con instrumentos litúrgicos ni religiosos, ni tampoco en un lugar específico, ¿no? Así que a partir de ahora, en la revelación plena de nuestro Señor Jesucristo, se adora en espíritu y en verdad, ¿no? Y como dice Pedro, y ahora cada uno de nosotros dice que somos parte de las piedras de este templo maravilloso. Pero bueno, disculpe, siempre termino predicando, pero no puedo salirme de eso, de mi rol de pastor. Entonces, bueno, la segunda, entonces, razón fundamental que da nuestro autor es que, bueno, el templo es vaciado y lo segundo, que se lleva a gente muy importante, ¿no? De la élite del pueblo judío para ser educada o reeducada en el paganismo. Se les ofrece un nuevo hogar en Babilonia. Se les va a proveer, por cierto, de nuevos conocimientos que ellos no tenían. El pueblo de Israel no era avanzado en algunas ciencias como la astronomía, la medicina, por ejemplo, ¿no? En las cuales sí Babilonia adelantaba la arquitectura, que ya la mencionamos también.
trata de imponerle nuevas dietas, que ya vimos que no se refiere exclusivamente a nuevas comidas, sino a una nueva cosmovisión, a una nueva forma de vivir ajena al pueblo del Señor. Y además darle una nueva identidad. El hecho de cambiar los nombres a los amigos de Daniel no era solamente cambiarles el nombre porque sí, sino que la idea era darles una identidad nueva. Ahora están en Babilonia, en la tierra del paganismo. Ustedes tienen que vivir como paganos y tienen que tener nombres paganos, ¿no? Eso es lo que está quedando claro en este primer capítulo. Y finalmente el autor dice que termina el capítulo 1 con el triunfo de Dios, en el sentido de que el plan de Dios que tiene para la nación que está en el exilio se está cumpliendo. Tanto es así que Daniel va a ocupar un puesto muy importante. Y a partir de ese puesto importante que tiene Daniel, ah, vamos a entender por qué Dios coloca a Daniel en ese puesto en el palacio real. Entonces, hermanos, hemos llegado al final del capítulo 1, que es la puerta de entrada al libro de Daniel. Es necesario que vayamos lento estos primeros 6 capítulos para que podamos entender las profecías que vienen a partir del capítulo 7. Este primer capítulo 1, entonces, 3 cosas que yo quiero rescatar como conclusión. En primer lugar, lo que está sucediendo está siendo dirigido por el Señor, ¿no? Daniel le está diciendo a los exiliados, y por cierto a nosotros también hoy día, hermano, ustedes que están leyendo esta historia allá en Babilonia, y nosotros hoy día acá, esto que va a pasar de aquí en adelante en todo el libro, que se va a detallar en el libro, no es casualidad. Dios lo está dirigiendo, Dios lo está permitiendo, y vamos a ver que Dios es un actor muy importante en el libro de Daniel, con todos los hechos que suceden y que van a suceder. Entonces, lo primero, Dios es quien está decretando que esto suceda. En segundo lugar, la batalla entre paganismo y la religión del Señor, ¿no? Que se va a dar a lo largo de todo el libro. ¿Quién va a triunfar? Y que por cierto nos llena de esperanza, hermanos, porque ustedes ya saben, igual que yo, porque ya tenemos la misericordia del Señor de conocer el libro de Daniel y conocer toda la Biblia, nosotros sabemos quién va a ganar al final. Ya sabemos el final de la historia, pero los hermanos que están en el exilio no lo saben. Ellos se preguntan por qué están sufriendo ahora, ¿no? Esa es la pregunta que ellos tienen. ¿Por qué sufrimos ahora? Y más adelante van a preguntar, ¿y cuánto en el capítulo 8? Van a preguntar, ¿y cuánto va a durar todo esto? El Señor les dice a través de Daniel, 2300 días. Vamos a llegar ahí ya, pero es la pregunta que tienen. Y en tercer lugar, lo otro importante, tenemos, en primer lugar, Dios se está dirigiendo todo lo que va a pasar, es el director de toda la obra que viene hacia adelante. En segundo lugar, se nos presenta la batalla entre paganismo versus la religión del Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver eh, cómo Dios dirige todas las cosas de tal manera que todo apunta hacia un final único y que para los judíos que están ahí en el exilio y que para nosotros hoy día como cristianos no debiera ser una sorpresa. El libro de Daniel, hermanos, es un libro de mucho consuelo, de mucha esperanza para los hermanos que están en el exilio y de mucha esperanza para nosotros hoy día también como cristianos, ¿no? Es un libro que debe fortalecer nuestra fe. Y yo los invito, los animo a que examinen el libro de Daniel, vayan leyendo, vayan haciendo las asignaciones, porque se van a encontrar con un libro maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, yo termino mi exposición acá. Es el momento que siempre dejamos. Si alguien quiere hacer alguna consulta, aportar con algo, alguna pregunta que pueda responder, ese es el momento, hermanos míos. ¿Alguien? Me parece que no. Entonces terminamos hoy. Pastor, disculpe yo. Perdón, hermano Dani, pastor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, saludos. Gracias, pastor. Aquí estamos retomando ya. Ya pudimos resolver algunas cosas, así que ya Qué estamos con... gusto, qué gusto verte. Mañana te llamo, quiero conversar una cosita cortita contigo mañana. Ya, pues, excelente, llámeme nomás. Oiga, pastor, mi consulta es ¿Mm? en relación a la lectura adicional. Vi que hay dos libros y comencé a leer uno, el de la profecía de las 70 semanas. ¿Ya? Entonces, mi pregunta más tenía que ver con, con el informe. ¿Es una lectura semanal? ¿Es por capítulo? ¿O El cómo está? informe, ¿Mm? a ver, nosotros todos ustedes están en el plan de licenciatura en teología. La ¿Mm? licenciatura exige una cantidad de páginas, de libros, de lectura por curso. Por lo tanto, lo que tiene que hacer usted
es leer, si escogió ese, leer ese libro, descargar el informe de lectura y completar y responder las preguntas del informe de lectura una vez que termine la lectura del libro. Ah, entendido. Ya, pastor. Es ¿Mm? todo el libro entonces y... Exacto. Lo que es semanal es ¿Mm? contestar los cuestionarios de cada lección. Entonces ustedes ahora, durante esta semana, van a repasar, ¿cierto?, el texto, entran al cuestionario, responden el cuestionario. Y así, yo mañana, entre mañana y el jueves, voy a subir esta clase, las colgamos siempre en la plataforma, junto con las láminas de las diapositivas, por si alguien las quiere usar en algún momento, no hay ningún problema, o quiere repasar, ¿no? Y como siempre, está nuestro número de WhatsApp, para que alguna pregunta con respecto al curso también están presentes. Así que, no sé si hay otra pregunta, hermanos. Sí, clarísimo. Gracias, pastor. Bien, vamos a terminar entonces dándole gracias al Señor por este tiempo. Hermano Giovanni, ¿nos despides con una oración al Señor? Amén. Oremos al Señor. Eterno Señor, en esta hora le damos gracias por habernos permitido, Señor, compartir juntos en medio de estas enseñanzas de tu palabra, que siempre nos hace bien y nos edifica nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida. Señor, y podemos también participar de ese crecimiento. Como decía el apóstol Pedro, crece siempre en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Hijo, nuestro pastor, que nos ha enseñado en esta tarde. Yo te pido que tú siempre le dotes de gracia, Dios mío, como siempre lo hagas, y también le pagues conforme a este trabajo maravilloso que él hace de enseñar tu palabra. Bendice a todos los que hemos estado aquí, Señor, y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les cuide. Nos vemos nosotros el próximo martes y ustedes en la próxima clase el día jueves. Dios les bendiga.